Mirar qué se esconde detrás de las palabras, las frases, los textos. ¿Qué se esconde detrás de las acciones? ¿Qué hay detrás de todo eso que nos dicen o que leemos? También la lectura nos ayuda a mirar mejor, a entender mucho mejor el mundo. Pero también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Y esto es muy importante en tu pregunta, María José. Muchas veces, cuando nosotros leemos un libro, lo que hacemos es leernos nosotros. Y les voy a decir algo, tal vez esto para ustedes resulte un poco enredado, un poco complicado, pero me lo pueden entender. Cada uno de nosotros tiene un libro interior. Cada uno de ustedes tiene escrita una historia. Y esa historia ustedes deben aprender a leerla. Pero la manera de aprender a leer esa historia personal, la manera de aprender a leerla es a través del lenguaje, a través de las palabras. Y los libros nos ayudan muchísimo en eso. Fíjense ustedes que a veces cuando nosotros leemos un libro, el libro nos ayuda a entender cosas. Y nosotros decimos, pero ya entiendo por qué a mí me sucede esto. O ya entiendo por qué yo actúo así. Entonces el libro nos lee también a nosotros. Y nosotros debemos leer ese libro interior. Una lectura obligada que todos debemos hacer es la lectura de nuestro propio libro, de nuestra historia interior. Y para eso debemos reflexionar, pensar en nosotros mismos. Puede ser en un estado de oración, de meditación, pero tratar de leer esa historia interior. Y nos ayuda, como les dije, el lenguaje, las palabras. Y las palabras están en los libros. Y las historias nos ayudan a descifrar eso que hay. Pero también leemos al otro. Nosotros tenemos que ser muy buenos lectores del otro, de esa persona que está a nuestro lado, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros papás, nuestras mamás. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a leer al otro? Claro, el otro también es un libro. Ustedes tienen que aprender a leer a sus profesores, a sus compañeros y compañeras, a sus papás, a sus hermanos y hermanas, a sus familiares. Leerlos para poder comprenderlos, porque todos somos distintos. Entonces, para poder nosotros vivir en convivencia adecuadamente y no estar peleando siempre con la hermana, con el hermano, con el papá, con la mamá, pues tenemos que entenderlos. Y la mejor forma de entenderlos es leerlos, como leemos un libro, ¿verdad? Primero leernos nosotros, y eso nos ayuda a estar en paz, a estar tranquilos, a comprenderlos. Pero si entendemos al otro, si lo leemos adecuadamente, vamos a poder estar en su punto de vista, vamos a poder comprender su punto de vista y vamos a poder dialogar adecuadamente con él. ¿Y cómo se logra eso? También a través de los libros, mis queridos amigos y amigas, a través de los libros. Fíjense ustedes que en una historia hay personajes. María José, reconoces en la historia personajes, ¿verdad? Cuéntame, dime el título de alguna historia que recuerdes. Dime el título de algún libro que hayas leído recientemente. El retrato de Dorian Gray. Muy bien. ¿Qué personajes reconoces en el retrato de Dorian Gray? Por supuesto, Dorian, que es el protagonista, Basil, que es el que hace la pintura, Henry, que es un amigo cercano de Dorian. Muy bien. Y esos tres personajes son muy distintos entre sí, o son muy parecidos, o son igualitos. No, son muy distintos. Y la lectura te ayuda a entender cada uno de esos personajes, como desde su psicología, desde su manera de pensar y actuar, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Entonces, la literatura nos ayuda a comprender al otro, a entender al otro y sobre todo a respetarlo. Porque tú, como espectador de la historia, pues no te puedes meter en el pensamiento de cada uno de ellos y no puedes decir, pero este por qué actúa así, aquel por qué actúa así. No, simplemente tú estás haciendo el ejercicio de lectura y vas comprendiendo el actuar de ellos. Entonces la lectura también nos ayuda a entender al otro. Y otro asunto, la lectura nos ayuda a leer el mundo, a leer los fenómenos de la naturaleza, a entender las cosas que pasan. Cuando nosotros leemos con atención, cuando nosotros leemos críticamente, profundamente, entendemos mucho mejor las situaciones. Y fíjense ustedes frente a esta situación tan terrible de la pandemia,
donde cada uno de nosotros tenemos que estar en sus casas. Y hay quienes dicen, pero ¿por qué no vamos a estudiar? Deberíamos ir a los colegios. Pero ¿por qué no abren las tiendas y los almacenes? Pero ¿por qué los supermercados tenemos que entrar con el pico y con el número de la cédula? ¿Por qué esto y por qué aquello? Si nosotros somos buenos lectores, vamos a entender el mundo. Y vamos a comprender que estamos ante una pandemia, que tenemos que actuar con mucha inteligencia, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que comprender situaciones. Esto lo hace la lectura. En los libros, porque todo lo estamos relacionando con los libros, en los libros hay conflictos, hay reglas de juego que se deben respetar. En este libro, como yo les decía, en Corazón de Tinta, de Cornelia Funke, hay unas reglas muy particulares. Y los personajes, si quieren sobrevivir en esta historia, tienen que seguir las reglas. Si no, van a morir. Y eso pasa en este momento en la vida. Si nosotros queremos sobrevivir a esta pandemia, pues tenemos que entenderlas y tenemos que seguir las reglas. Y aprendernos a mover en las reglas que nos está planteando esta pandemia. Porque nosotros no le estamos poniendo las reglas a la pandemia. Es la pandemia la que nos pone las reglas a nosotros. Y nosotros simplemente tenemos que entenderla y movernos de acuerdo a esas reglas. Y poder entrar o salir. Bueno, para todo eso sirve leer, María José. Para todo eso. Vámonos con otra pregunta, porque hay muchas y muy interesantes. Juan Pablo, ¿consideras que las obras literarias, atendiendo a un género específico, son para todo tipo de lector? Por supuesto, Camila, mira, la literatura es para todos. Claro, hay géneros literarios y cada uno se siente más cómodo con un género literario. Pero también hay trucos para leer esos géneros literarios. Por ejemplo, dentro de los géneros literarios, y ustedes lo saben, lo han estudiado en sus clases, hay diferentes géneros literarios. Está, por ejemplo, todas las obras narrativas. La narrativa, que es muy divertida para leer porque las acciones suceden una tras otra. En la narrativa encontramos las fábulas, encontramos los cuentos, las crónicas, las novelas. Esa narrativa cuando nos cuentan una historia. Ese es un género literario y ese, digamos, es muy apropiado cuando nosotros queremos vivir aventuras, cuando queremos evadirnos, cuando queremos escuchar una historia. Miren, historias, a todos nos gustan las historias y todos estamos buscando historias. Cuando ustedes prenden su televisor, ponen Netflix, por ejemplo, y empiezan a pasar, lo que ustedes encuentran ahí son historias. Y ustedes empiezan a mirar títulos, esta sobre aquello, esto sobre esto. Buscamos historias, siempre estamos buscando historias porque nos gustan las historias. Y eso sucede con la literatura. Las historias están también en los libros. Entonces tenemos toda la narrativa que nos encanta mucho. Pero Camila, también está el género lírico, la poesía. ¿A cuántos de ustedes no les gusta escuchar canciones? Tirarse en la cama, ponerse los audífonos y escuchar canciones y dejarse llevar por esas rimas, por esas melodías, por esos versos. Y poner la mente a soñar. La poesía, el género lírico nos permite eso, nos permite soñar, disfrutar de la belleza del lenguaje. Porque el lenguaje también es bello y lo experimentamos cuando escuchamos una letra muy bonita en una canción y la ponemos una y otra vez y hacemos nuestras listas de reproducción en Spotify, por ejemplo, con esas canciones y letras que nos gustan. Eso lo podemos hacer también con los libros, ¿verdad? Esas líricas a través de la poesía. Están las grandes historias, las sagas, las épicas, las epopeyas, todos esos mundos de fantasía que nos ayudan a descubrir. Entonces, Camila, mira, hay muchos géneros literarios que nos pueden servir de acuerdo a lo que queramos experimentar. Si queremos vivir aventuras, si queremos contemplarlos en un momento. Yo les recomiendo a ustedes que cuando tengan tiempo, cuando tengan, por ejemplo, unos días de vacaciones, digamos que tienen unas semanitas de vacaciones, se aventuren a leer novelas
o sagas, ¿verdad? Esos libros gruesos, así como este grueso, les cuento, tiene 598 páginas, miren, 598. Cuando tengan tiempo, pueden dedicarse a leer esas sagas, esas novelas, porque las van a poder seguir sin interrupción. Cuando de pronto no tengan mucho tiempo porque están en el periodo escolar, tienen que hacer tareas y todo eso, pues pueden leer libritos de cuentos, libros con historias cortas. Yo por aquí, por ejemplo, tengo, a ver, miremos este ejemplo, que se llama, es un libro de cuentos de Hans Christian Andersen y tiene una recopilación de cuentos de Hans Christian Andersen. Entonces, yo lo puedo leer de manera más breve, leerlo, por ejemplo, en la tardecita me leo un cuentecito, en la noche o un fin de semana, y no tengo que estar tan atento como a seguir una trama, sino que voy leyendo los cuentecitos en los espacios libres que voy teniendo, y así puedo descansar del computador, descanso de la pantalla del televisor, descanso de las conversaciones y me dedico a leer, a conversar conmigo mismo a través del libro. Y también les recomiendo, mantengan en el bolso un libro de poemas. Manténgalo para que lo abran en cualquier momento, mientras están esperando a alguien, mientras entra el profesor o la profesora a la clase, mientras inicia esta actividad. Pueden leer unos versitos, unos poemas en esos momentos mínimos, y así se van convirtiendo en grandes lectores. A ver, por ejemplo, yo tengo por aquí un librito de poemas en mi biblioteca, y tengo la antología Lo demás es silencio, de Piedad Bonet, y yo puedo ir leyendo unos versitos, ¿verdad? Aquí está el forastero, es un poema cortico. Entonces, en esos espacios, por ejemplo, se llama Minotauro y Desnudo, un homenaje a Pablo Picasso, de Piedad Bonet, la escritora colombiana. A propósito, Piedad Bonet es una escritora colombiana, pero ella es antioqueña. Ella nació en el municipio de Amalfi, Antioquia, y es una gran escritora, una de las mejores escritoras colombianas en la actualidad, Piedad Bonet. Oh poderoso Minotauro, la fuerza de tu amor ya anuncia la ruina, el despojo de las lágrimas. No es fácil resistir la luz de tu hermosura. Esa pequeña mujer vive su muerte entre tus brazos, y es claro que agradece al pintor que la haya condenado por una eternidad a ser de tus poderes poseída. Su realidad de tinta la salva de la pena, de la ruina, del despojo de las lágrimas. Oh brutal, despiadado Minotauro. Bueno, ese es un poema cortico sobre el Minotauro de Piedad Bonet, y eso lo podemos leer en esos momenticos corticos. Camila, ¿tú cómo te relacionas con la literatura y con los géneros? Cuéntanos, a ver, ¿qué prefieres? ¿Qué género prefieres? ¿En qué momento te gusta más leer? Cuéntanos a todos, por favor. Juan Pablo, fíjate que a mí me gustan mucho las sagas de fantasía, también como las novelas. Me gusta leer muchos libros que son muy largos y a veces no me queda tiempo en espacios de clase. Pero también leo cuenticos. La literatura infantil me parece también súper bonita. La novela negra también me encanta. Claro, Camila, y es que mira que cada género tiene sus subgéneros, tiene los subgéneros. Es decir, es como un camino que se va bifurcando, o un camino a través del cual uno va encontrando muchos otros caminos. Entonces, si uno se mete por la novela, pues puede encontrar, como tú dices, la novela policíaca o la novela negra, esa novela donde siempre hay que estar resolviendo algunos asuntos, esos crímenes que suceden ahí en las historias, esos asuntos trágicos hay que estarlos resolviendo constantemente. Pero también está la novela de ciencia ficción, esa novela futurista que nos cuenta qué va a pasar más adelante, que tal vez está pasando. Por aquí tenemos un gran lector de ciencia ficción, ahora vamos a hablar de eso, por supuesto. Entonces mira cómo cada género
se va dividiendo y nos va generando otras cosas. La novela de fantasía, esa novela, por ejemplo, tipo El Señor de los Anillos, Harry Potter, que nos lleva a conocer otros universos, otros mundos, otros reinos. Hay muchísimo, muchísimo para hacer. Así que la invitación a ustedes es a que descubran ese universo que tiene la literatura. Los libros de ninguna manera son todos iguales. No, 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 no. Son muy distintos y como lo decía Camila, hay que encontrar el momento adecuado para leerlos. Muchas gracias, Camila. Bueno, tenemos muchas otras preguntas. ¿Con quién seguimos? Yo te voy a hacer la siguiente pregunta y es que si consideras que la literatura clásica, la literatura universal y la literatura juvenil actual están a la par. Muy bien, pues hablamos de 3 conceptos y son 3 conceptos distintos. Literatura clásica, literatura contemporánea y literatura actual. Literatura clásica, literatura universal y literatura contemporánea, que es la literatura actual. Son 3 momentos diferentes de la literatura. Empecemos por la literatura clásica, ¿verdad? Hay un periodo de la literatura que se conoce como el periodo clásico, es decir, donde se escribieron estas obras fundamentales, los grandes clásicos de la literatura. Ese periodo, por ejemplo, donde se escribieron obras como la Ilíada, ¿verdad? Conocen la historia de la Ilíada, esa aventura maravillosa donde se presenta toda esa guerra de Troya, de la cual se han hecho películas y series muy interesantes también, donde aparecen todos estos dioses de la mitología griega, donde aparecen personajes como Aquiles, ¿verdad? Y como el joven Paris, por ejemplo, Héctor, que luchan todos por su honor, por ejemplo. Entonces tenemos esa literatura de esa época, se le conoce como la literatura clásica, ¿verdad? Estas obras como la Ilíada, como la Odisea, esa aventura en la cual Odiseo o Ulises emprende su viaje de regreso a Ítaca, después de haber luchado 10 años en Troya, tiene que regresar a su reino, a su isla Ítaca, y ese viaje le toma 20 años, fíjate, le toma 20 años ese viaje de regreso y tiene que experimentar muchísimas aventuras en ese viaje, como por ejemplo disfrutar del canto de las sirenas, pero sin sucumbir en sus trampas. Por eso él se hace amarrar al mástil fuertemente, porque él quiere disfrutar el canto de las ballenas, pero sabe que ese canto lo puede seducir y él se va a tener que tirar al mar a ir en busca de las sirenas. Pero se hace amarrar para poder escuchar ese maravilloso canto y no poder sucumbir ante esa tentación de las sirenas. Entre muchas otras aventuras que tiene Ulises. Y también está, por ejemplo, la Eneida, donde hay un personaje, un héroe que se llama Eneas. Y Eneas también batalló, también estuvo en la batalla de Troya y tuvo que regresar a su reino, ¿verdad? Y donde lo esperaba su amada Dido o Dido, la diosa Dido también lo esperaba allá, y en ese viaje de regreso también tuvo que experimentar muchísimas aventuras, y eso es lo que nos cuenta la Eneida. Entonces todas esas obras escritas como en ese periodo recibieron el nombre de clásicos, es el periodo clásico en la literatura, donde se escribieron estas primeras obras de nuestra literatura occidental. Entonces ahí tenemos, Amalia, la literatura clásica, pero luego empieza un periodo, que es todo el periodo medieval, donde abundaron, por ejemplo, los textos religiosos en todo ese periodo medieval, pero también los relatos, los cuentos, estos cuentos maravillosos, esos cuentos que se conocen ahora como literatura infantil, la historia de Cenicienta, de Blancanieves, de Pulgarcito, de Hansel y Gretel, de Caperucita Roja, fueron surgiendo durante esa Edad Media. Por ahí fueron surgiendo esos relatos que se iban contando. Y hubo un periodo de la historia que se conoció como el Renacimiento, ¿verdad? Y ese Renacimiento recibe el nombre, entre otras cosas, porque se redescubren esas obras clásicas. Y eso coincide con algo muy particular, y es la instauración de la educación.
Porque en el periodo clásico, pues había educación, en la educación media, en la Edad Media también había como procesos educativos, pero es después del Renacimiento en donde se instaura la educación ya oficial, en donde todos tenemos el derecho de estudiar, donde la educación deja de ser un privilegio de unos pocos, de unas clases, sino que todos debemos educarnos y todos tenemos derecho a la educación y todos tenemos que ir o tenemos el derecho de recibir educación, y ustedes bien lo saben. Todos tenemos el derecho a educarnos. Entonces, por allá en el siglo XVII más o menos, cuando comienza a fortalecerse en todos estos sistemas educativos, los profesores de esa época empiezan a preguntarse, bueno, pero ya vamos a tener muchos estudiantes, porque ya la educación es un derecho, se empiezan a abrir muchas escuelas, muchos colegios, entonces, ¿qué vamos a leer con estos niños que están ahí en las aulas? Pues leamos estas obras maravillosas de la época clásica, y comienzan a leerlos en clase. De ahí viene el nombre, el nuevo concepto de clásico. Entonces, clásico también se refiere a esas obras que se leen en clase, esas obras leídas en clase. Entonces, todos estos textos que comienzan a leerse en la clase reciben el nombre de clásicos, clásicos de la literatura. Pero digamos que no todas esas obras clásicas tienen una representación importante en la literatura. Solo algunos van teniendo una representación importante, porque, por ejemplo, obedecen a un periodo especial de la historia, marcan un hito, es decir, una diferenciación especial en el proceso, pues, de la creación literaria, corresponden a un autor determinado de relevancia, trata un tema especial. Entonces esas obras más particulares van constituyendo el canon literario de lo que se conoce como literatura universal, ¿verdad? Es decir, esa literatura que representa el universo. Amalia, por ejemplo, yo te diría, mira Amalia, resulta que descubrieron un planeta a 10 años luz de la Tierra, donde hay vida, y hay unos personajes hay unos extraterrestres allá que quieren conocer nuestro mundo. Entonces, te encomendamos a ti, Amalia, que le envíes un paquetico con 10 libros para que ellos conozcan nuestro mundo. ¿Qué libros le mandarías tú a sus extraterrestres para que conozcan nuestro mundo? Pues yo mandaría un libro esencial para mí y es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que de hecho es el libro que en el plan lector nos estamos leyendo en este momento en décimo. Mi libro favorito por siempre, El retrato de Dorian Gray, me parece que es un libro muy importante más para agentes externos. 1984, un libro esencial, un libro que yo considero que todo el mundo se debería leer alguna vez en su vida. La Divina Comedia, me lo leí hace poquito y, mejor dicho, yo no entendía nada, pero yo no quería parar de leerlo. Mencionando la Ilíada y la Odisea, me parecen dos libros esenciales y creo que también como que los enviaría. Y yo creo que esos son mis esenciales. Entonces, mira, Amalia, esa literatura que tú mencionas y los demás libros que representan a la humanidad, en donde nos vemos reflejados, esa es la literatura universal. Entonces tenemos la literatura clásica, ahí tenemos el concepto claro de clase, tenemos la literatura universal, esas obras literarias en las cuales nosotros como seres humanos nos vemos representados. Y la literatura contemporánea, es esa literatura que se está escribiendo actualmente, que habla sobre nuestros problemas actuales, sobre la forma en que nosotros los seres humanos pensamos y actuamos, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos relacionamos con el mundo, con nosotros mismos. Esa literatura que se está escribiendo actualmente es la literatura contemporánea. ¿La literatura contemporánea es buena o no? Eso lo dirá el tiempo, ¿verdad? Es posible que una obra contemporánea realmente represente al ser humano, entonces logre convertirse
en una obra de la literatura universal, porque representa una cultura, representa algo característico del ser humano. O puede ser que esa obra contemporánea se siga leyendo a través de los años, entonces se termine convirtiendo en un clásico de la literatura. Amalia, finalmente, a propósito de los clásicos, ¿qué obras están leyendo en el plan lector del colegio? Esos son unos verdaderos clásicos porque son leídos en clase. Cuéntanos. Bueno, yo digo que los libros que eligieron este año para el plan lector de verdad son maravillosos, pero te voy a hablar específicamente de los libros que yo he leído del plan lector que en estos momentos se están leyendo en otros grados, que serían María y Coy, que se leen en octavo. Ahora La oscuridad de los colores y El matadero, que se lee en noveno. Ese matadero es el de Esteban. ¿Quién es el autor del matadero? ¿Recuerdas? Esteban Echavarría. ¿Quién? Sí, señor. Ah, perfecto. Muy bien. Es un clásico realmente. Sí. En décimo, hasta el momento, me he leído Lazarillo de Tormes y Las mejores aventuras del Quijote. Y de undécimo me leí El retrato de Dorian Gray, pero eso sí fue como extracurricular. Fíjate, los profesores no la tienen fácil al escoger un plan lector, porque es que los profesores tienen que ceñirse al concepto de clásico para escoger un libro. Entonces dicen, bueno, a ver, yo tengo que leer en este año con mi grupo, pues tengo que leer 4 libros, van a formar el plan lector, pero tienen que ser libros muy buenos, tienen que ser libros realmente clásicos de la literatura, esos que se leen en clase. Por eso a veces es difícil que un profesor escoja un libro muy contemporáneo, ¿verdad? Pero nosotros como lectores podemos justamente acceder a esas obras contemporáneas. Si en el colegio no podemos leer ciertas obras, pues la leemos por fuera del colegio, ¿verdad? La prestamos en una biblioteca, compramos el libro en una librería, lo pedimos prestado si alguien lo tiene y nos leemos esas otras obras para seguir avanzando como lectores. Muy bien, continuemos con estas preguntas, por favor. Claro, Juan. Bueno, la siguiente pregunta va bastante relacionada con la literatura contemporánea y va respecto a si uno podría pensar que las nuevas tendencias literarias son en verdad buenas obras literarias, porque coloquemos un poco de contexto, ¿no? Cuando me refiero a tendencias literarias, hablamos de que últimamente vemos que los bestsellers, los libros más vendidos, las novedades dentro de las librerías y sobre todo lo que más se vende hoy en día son estas novelas principalmente juveniles, ya sea a carácter de ciencia ficción, a carácter romántico, en el que se promueve principalmente este romanticismo. Se tratan algunos temas, como lo decía, de ciencia ficción, investigación, sin embargo, bastante enfocado a las relaciones amorosas. Y pues, como en todo, se siguen publicando miles de géneros, pero considero que es como el principal enfoque que están recibiendo los libros hoy en día. Así que, en verdad, Juan, ¿tú considerarías que estas nuevas obras o estas tendencias de obras nuevas son en verdad buenas obras? Juan José, mira, si son buenas obras o no, eso finalmente lo dirán los lectores. ¿Y cómo lo van a decir los lectores? En la medida en que esos libros se sigan vendiendo en las librerías, en la medida en que esos libros se sigan prestando en las bibliotecas y en la medida en que los lectores sigan recomendando esos libros. Si una obra literaria contemporánea, un bestseller, como tú lo dices, claro, esos libros que alcanzan grandes ventas, se sigue leyendo por un periodo de tiempo determinado, digamos, normalmente podríamos hablar de unos 5 años. Si a los 5 años ese bestseller todavía se lee, se distribuye en las librerías, se presta en las bibliotecas, si los lectores lo siguen recomendando, estamos sin duda ante una buena obra literaria, ¿verdad? Pero lo importante en estos bestsellers, en estas obras contemporáneas que tú refieres, es el tratamiento de los temas. Porque normalmente esas obras toman temas muy actuales, ¿verdad? Toman temas muy, muy contemporáneos. Les voy a dar un ejemplo
comparando dos obras, haciendo lo que se llama en literatura un análisis comparativo. Comparemos Drácula de Bram Stoker, el clásico de la literatura universal, Drácula, con Crepúsculo, una obra que para mí también es un clásico ya de la literatura juvenil. En los dos, Juan José, no sé si estás de pronto conectado con estas dos obras, Juan José, cuéntame. Sí, señor, Drácula de Bram Stoker ya tuve la oportunidad de leerla. Perfecto. Y de Crepúsculo no la he leído, sin embargo, creo que sí ha sido un hito juvenil, entonces pues estoy ubicado dentro del terreno. Muy bien, ¿y de pronto has visto las películas o no? Sí, creo que he visto la primera. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuéntame, ¿cuál es el personaje? Digamos, hay un personaje en particular, me refiero a un prototipo de personaje que aparece en las dos obras. ¿Cuál es? Claro, sí, señor. Pues, principalmente vemos la figura de vampiro, en este caso representado en la clásica por Vlad, y en la actual por, si no estoy mal, se llama... Uy, no, se me pasa el nombre en ese momento. Bueno, pero muy bien. Es decir, estamos ante el arquetipo, así se llama en literatura, ante el arquetipo de el vampiro, ¿verdad? El vampiro como arquetipo es el mismo en Drácula y el mismo en Crepúsculo. Es el mismo, es el arquetipo del vampiro, es decir, se alimenta de sangre, especialmente si se trata de niñas jovencitas, así con sangre fresca, les vas a ver mucho mejor, ¿verdad? Prefiere la oscuridad, prefiere las tinieblas para sus actividades, detesta la luz del sol, no puede exponerse mucho a la luz solar. Bueno, una serie de cosas, de características que están en el vampiro como arquetipo. Y están en Drácula, ¿verdad? Y están en Crepúsculo. Ahí están jugando esas propuestas. Pero digamos que en Drácula hay otro contexto histórico, ¿verdad? Están estos castillos medievales, están los viajes en carruaje, están las cartas, etc. Y en la historia contemporánea de Crepúsculo está la vida escolar, están los amigos, están las fiestas, están los paseos. Entonces un lector se encuentra frente a un arquetipo como el vampiro, pero en situaciones diferentes, ¿verdad? En un contexto mucho más cercano, mucho más contemporáneo. Entonces hay unos referentes mucho más cercanos para el lector, ¿verdad? El colegio, la amistad, la música, las relaciones, el tipo de belleza, pues, de las niñas o los chicos, los deportes, etcétera, ¿verdad? Entonces, para un lector, digamos, principiante, Crepúsculo es una obra que lo va a conectar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tiene un contexto más cercano a lo que él conoce. Y va descubriendo el tema de los vampiros, pero cuando llegue a Drácula, va a decir, todo esto viene de allá. Todo esto que yo leí en Crepúsculo viene desde esta fuente. Ese es el origen. Ese es el verdadero clásico. Esta es la obra de donde emana todo. Lo que pasa es que tú, Juan José, eres un lector un poco diferente y vas de una al clásico. Y por eso te leíste Drácula y no te leíste lo otro. Pero es un asunto excepcional. No todos los lectores son como tú. A veces hay lectores que empiezan por lo más contemporáneo y llegan al clásico. Eso me hace a mí pensar, por ejemplo, Juan José, que un plan lector o un plan de lectura en el colegio debería empezar por las obras contemporáneas, porque son más cercanas al estudiante, y terminar en los clásicos, ¿verdad? De donde surge todo eso. Y para mí un gran lector es ante todo un lector de clásicos, ¿verdad? Así como tú lo estás diciendo. Así que Crepúsculo será un gran clásico de la literatura, será una gran obra, eso lo dirá el tiempo y los lectores. Incluso, Juan, dando apoyo al punto que me das, a pesar de que soy más lector de clásicos y otro tipo de obras, en verdad me resulta innegable el decir que hay obras juveniles o contemporáneas, no tienen que ser necesariamente juveniles, que son maravillosas. Incluso uno de mis géneros favoritos es la novela negra, la investigación, el detectivesco,
Y, por ejemplo, hace poco releí una novela que me leí el año pasado que se llama La Cadena, que es de un escritor, podríamos decir que principiante, su primer libro, de Adrian McKinty. Y leyendo este libro, a pesar de que he leído a clásicos como Dupin, como Sherlock, como Poirot, puedo decir que encontré la historia de La Cadena incluso más interesante y mejor construida que algunos clásicos. Y es porque la manera en que lo conectan es sobre todo en un contexto muy actual. Se basa en conexiones por redes sociales, sobre todo también se toca el tema de un tráfico de adolescentes, pues una situación de secuestro de adolescentes. Y la forma en que lo trata el autor es maravilloso y pues como lo digo, encuentro por decirlo así, contemporáneo de la investigación, incluso con una construcción superior a lo que yo podría decir son algunos clásicos. Maravilloso. Muy bien, Juan José. Es una muy buena apreciación porque también depende de el oficio del escritor. Es decir, si el escritor es un escritor de oficio que se toma en serio su trabajo, seguramente va a ser una muy buena obra de arte. Y tal vez estas obras de este autor que nos sugieres, pues seguramente van a trascender y se van a seguir leyendo a lo largo del tiempo. Muy bien, continuemos Juan con Pablo. Sí. Ahí que mencionaste que un libro de plan lector pues te parece que debería empezar por lo contemporáneo y seguir con lo clásico. ¿Tú consideras que, o sea, la lectura del plan lector sería más atractiva si los libros fueran únicamente como de literatura contemporánea o juvenil? Yo pienso que en un plan lector debe haber un equilibrio y los profesores trabajan mucho como en que se pueda dar ese equilibrio. Es que los profesores también deben ceñirse a algo que se llama los estándares en educación, ¿verdad? O los programas curriculares. Entonces los estándares dicen que para determinados grados se leen determinadas obras. Y los profesores tienen que seguir eso. Yo también lo debo seguir como profesor. Yo soy un profesor y soy profesor universitario y mis estudiantes tienen que seguir un programa también curricular de la universidad. Entonces, uno como profesor pues tiene que ceñirse, digamos, a ciertos parámetros que dan los programas curriculares. Sin embargo, sí creo que si arrancamos por obras contemporáneas, el lector puede conectarse más fácil con la literatura porque va a encontrar un acercamiento mucho más, digamos, un acercamiento mucho más significativo a la obra porque puede tener personajes mucho más cercanos, la forma de escribir puede ser más cercana al habla actual, los temas que trata son temas que ven su cotidianidad, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener el olfato y la agudeza que tiene, por ejemplo, Juan José, de poder escoger autores contemporáneos muy buenos. Y decir, bueno, este autor es un autor muy serio, este libro está muy bien hecho, así que podemos arrancar por ahí. E ir llevando a los estudiantes lentamente a que descubran esas obras clásicas de donde viene como la gran literatura. Entonces, el autor que tú hablabas, Juan José, ahora, seguramente ha leído a Sherlock Holmes, seguramente pues de Arthur Conan Doyle, seguramente ha leído a Poe y ha leído a todos estos clásicos de la novela negra y por eso escribe también muy buenas obras. Incluso con lo que estás diciendo, sobre todo con el punto que daba Amalia, considero, por ejemplo, lo que también ha representado mi propio camino, ha sido que, como en todo, considero la lectura una práctica. Mientras más se lea, mejor se es leyendo, mejor se es identificando buenos libros, buenas obras literarias. Y, por ejemplo, como niño, recuerdo que mi madre siempre me insistió para leerme lo que ahora es una de mis novelas favoritas, que es Crimen y Castigo. Pero recuerdo que de pequeño la notaba compleja, no me acomodaba, me aburría. Sin embargo, encontré unos pequeños cuentos, en este momento se me pasa el autor, de cuentos cortos sobre lo que podríamos decir una trama parecida a Crimen y Castigo, tramas psicológicas, pero que ocurrían en animales, tratado principalmente para niños. Y conforme fui leyendo estos cuentos, conforme fui madurando y conforme lo que yo considero es el madurar como lector, ya me pude acercar a estos clásicos y leer mejor, porque
teniendo esta práctica de la lectura ya podemos acceder al entendimiento sobre estos clásicos. Entonces, lo más importante es que si, por ejemplo, un joven inicia con una buena lectura, si desde pequeños se le está dando un contenido al que ellos se sientan más identificados, más cómodos, van a empezar a encontrar este gusto por la lectura, no lo van a ver como la obligación de clase, sino que van a decir, este texto que nos colocaron está genial, vamos a leerlo, vamos a discutirlo, y conforme vaya pasando el tiempo van a poder llegar a nivel de leer clásicos e incluso lo que yo considero el nivel máximo al que se puede llegar, y es llegar a ser escritor incluso. Dices algo muy importante en relación con la lectura, Juan José, y es que la lectura, además de ser una experiencia, es una habilidad, y es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Entonces, fíjense en esto, queridos amigos y amigas, miren, leer se parece, por ejemplo, a montar en bicicleta. Al principio estamos pensando en que no nos vamos a caer, en cómo tenemos puestos los pies, las manos aquí apretadas, dónde está el freno, el pedal. Entonces es un poco complicado dar un pedalazo, luego dar el otro, subir una cuesta, bajar una pendiente. Bueno, realmente a veces al principio montar en bicicletas es muy complejo, ¿verdad? Porque estamos pensando y muy preocupados en mantener el equilibrio, en dónde está el pie, la mano, el freno, dónde está el hueco, la piedra, etcétera, y se hace muy, muy complicado al principio montar en bicicleta. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando con esta ejercitación, en la medida en que vamos montando más en bicicleta, ya vamos disfrutando más del viaje. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar por el equilibrio, no nos tenemos que preocupar por el freno, por el pedal, todo eso lo vamos haciendo mecánicamente. Y a lo último, pues nos olvidamos que vamos en una bicicleta y ya lo que hacemos es disfrutar del viento, del paisaje, de la velocidad, de la sensación. Eso pasa con la lectura. Al principio, es un poco difícil, ¿verdad? Pero en la medida en que vamos leyendo una y otra vez, vamos disfrutando mucho más del acto de leer. Entonces ya no nos vamos a concentrar tanto en que el libro, es decir, no nos va a importar, este libro tiene 598 páginas, eso no nos va a importar. Lo que nos va a interesar es lo que vamos a vivir, las sensaciones, las emociones, lo que vamos a disfrutar. Puede tener 1500 páginas y eso no nos importa realmente. Nos importa es toda la aventura que vamos a vivir, como cuando montamos ya en bicicleta sin ningún problema. Y hay otro elemento muy importante en la selección de las obras, Juan José, que es las experiencias vividas. Realmente hay libros que de pronto necesitan que el lector haya vivido ciertas cosas para poderlo comprender mucho mejor. Entonces, por eso los libros también se recomiendan a veces por edades, porque uno cree que un joven de 14 años ya ha vivido ciertas experiencias, entonces ya puede disfrutar mejor o comprender mejor esta historia determinada. Por ejemplo, un libro como Mi amigo el pintor, es un libro de la editorial Norma, de una escritora brasileña, Mi amigo el pintor, habla de la pérdida de un amigo. Juan José, yo te pregunto, ¿tú qué edad tienes? Al momento 16. 16. ¿Has experimentado lo que es perder un amigo, porque se te haya muerto un amigo muy cercano? ¿Lo has experimentado ya o no? Con suerte y con bendición todavía no he tenido que pasar por la dura experiencia del perder un amigo. Muy bien. Entonces, mira, esa historia, por ejemplo, en la cual un joven pierde a su mejor amigo, porque este amigo se suicida, el mejor amigo de él se suicida. Eso, el libro se llama Mi amigo el pintor, de Ligia Boyunga. Entonces, si uno ha perdido un amigo, ya, así sea una mascota, así sea alguien cercano, si uno ha experimentado la muerte, pero porque claro, uno siempre oye hablar de la muerte en las noticias, sí, que se murió un familiar de alguien, que se murió un familiar lejano, hemos ido a entierros, es decir, conocemos la muerte, pero
la experiencia de tener la muerte cercana, de que alguien que conversa a diario contigo, de alguien que ha sido importante para tu vida, que esa persona muera, eso es una experiencia de vida. Y si tú has experimentado eso, ese libro, Mi amigo el pintor, lo vas a entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes esa experiencia de vida. Hay libros, por ejemplo, que hablan sobre el divorcio de los padres. Pero claro, los niños y nosotros, cada vez más jóvenes, nos enfrentamos al divorcio de los padres. Digamos que hace 50 años era muy difícil que una pareja se divorciara, que un papá y una mamá decidieran vivir aparte, cada uno con su vida, primero porque de pronto no habían las posibilidades de trabajo profesional para las mujeres, etcétera, esos niveles de independencia, pero ahora los niños comprenden que es mucho más fácil, ven mucho más cotidiano los divorcios. Entonces en su vida lo han vivido desde muy pequeñitos, inclusive conforman nuevas familias y cada vez encontramos libros que hablan sobre esos temas. Y libros, por ejemplo, para niños de 4 o 5 años que hablan de esos temas de los divorcios, por ejemplo. Entonces, por eso, esos libros ya van tocando esos temas desde muy pronto. Pero un libro sobre el divorcio hace 50 o 60 años, no, eso era un libro impensable, y mucho menos para un niño. Pero como ahora los niños están viviendo esas experiencias cada vez más pronto en su vida, aparecen libros de ese tipo para ellos y los van comprendiendo. Entonces el tema de las experiencias de vida también juegan un papel muy importante en la comprensión de la lectura. Muy bien, continuemos con todas estas preguntas, por favor. A ver, están muy callados y por aquí ya viene el señor. No sé si se les filtra por ahí el señor de los tamales, que ya está pasando por acá, por la unidad. Entonces, concentrémonos en nuestra charla y continuemos con las preguntas, por favor. Juan Pablo, pues lastimosamente el tiempo nos apremia y es una charla tan interesante. Aquí estoy pues conectadísima, recibiendo todos los mensajes que también mis compañeros nos envían, pero lastimosamente el tiempo se nos acabó. Entonces vamos a cerrar con una última pregunta. Le voy a dejar el espacio a Amalia con esa última pregunta de por qué debemos leer literatura infantil, y ya cerramos con esa última pregunta a los profes que nos acompañan. Muchísimas gracias por los comentarios. Ya vamos a finalizar con esto porque en realidad el tiempo nos apremia. Muy bien, Amalia, formúlame la pregunta. Básicamente, pues es lo que dice Diana, ¿por qué consideras tú que todos debemos leer literatura infantil? Muy bien, mira, la literatura infantil es una literatura para todos. Cuando nosotros decimos literatura infantil, estamos ante un sintagma donde se nombra un sujeto, que es la literatura. Y hay una característica de ese sujeto, que es el adjetivo infantil. Por lo general, Amalia, y ustedes allá, los adjetivos achican, no expanden. Por ejemplo, Amalia, yo te digo a ti, piensa en una camisa. ¿Estás pensando en una camisa? Sí, señor. Muy bien. Ahora, esa camisa es roja. No, pero ya estoy pensando en la camisa roja. Pero ya las posibilidades se hacen más pequeñas, ¿verdad? Y esa camisa tiene un estampado de flores, ¿verdad? Se te hace más pequeño. Y la camisa tiene un bolsillo adornado con piedritas. Se te hace más pequeño. Entonces, mira, los adjetivos van especificando cada vez más las cosas. En la literatura infantil, el adjetivo infantil expande, hace mucho más grande la literatura. ¿Y por qué? Porque la literatura infantil es
una literatura que todos podemos disfrutar, los niños, los jóvenes y los grandes. Hay un gran escritor de la literatura universal, un escritor que se llama Michel Tournier. Él es francés. Él escribe libros sobre los seres humanos y por allá en la década de los 70 escribió un libro que se llamaba Viernes o los limbos del Pacífico. Y lo que hizo Michel Tournier fue hacer una nueva versión del famoso Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y fue una obra cargada de filosofía, donde plasmaba todo su pensamiento filosófico, y fue una obra muy aplaudida, especialmente por sus seguidores, pero Michel Tournier no estaba contento con esa obra porque la sentía muy cargada de filosofía, así que decidió reescribirla. Tomó la obra y la volvió a escribir. Quería hacerla un poco más ágil, un poco más suelta, y la tituló Viernes o la vida salvaje. Cuando se la llevó a su editor tomó la obra, la leyó y la publicó en una colección de libros infantiles. Michel Tournier se enfureció y dijo, pero yo no escribí un libro para niños, yo escribí un libro sobre la vida, ¿verdad? Y sobre lo que es trasegar en la vida. Esto no era un libro para niños. Y el editor le dijo, mira, es que tu libro está escrito de una manera tan profunda, pero tan sencilla, tan elemental, que hasta un niño lo puede leer y lo puede disfrutar. Y Michel Tournier lo entendió. Y él se dio al trabajo de volver a reescribir todos sus libros para que los niños también los pudieran leer, y no solamente los adultos. Y dice que la gran falla de escritores tan importantes como Goethe o Balzac es que los niños no los puedan leer. Esa es la gran carencia que ellos tienen. Que escritores tan importantes como Balzac o como Goethe, solo unas personas los pueden leer y los niños no, porque no lo entienden. Entonces la literatura infantil es una literatura maravillosa a la que todos podemos acceder y a la que todos podemos leer, incluso los niños. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues que este haya sido un espacio muy agradable. Disfrutemos de los libros, de la lectura, y feliz Día del Idioma para todos. Bueno, entonces nosotros los participantes de este evento y toda la comunidad educativa le queremos agradecer por haber aceptado participar en nuestro espacio, por responder nuestras dudas y por abrirnos un poquito de este maravilloso mundo que son los libros. Asimismo, le agradecemos a la comunidad educativa por haberse tomado un pedacito de su tiempo para escucharnos, para que este espacio tal vez pudiera resolver sus dudas. Y ahora nos damos